por el que vamos a resolver el ejercicio propuesto de hoy día. Hablando un poco sobre la teoría, este método se basa en cuando la carga aplicada a la zapata tiene una excentricidad en ambos lados, una excentricidad. A ver, como en esta parte podemos observar, el eje de nuestra zapata se encuentra en este punto y la excentricidad se encuentra a EB y a EL, ¿no? Entonces en este punto se está aplicando lo que es la carga P. De esta manera, entonces, este método nos proporciona diferentes casos donde EB y L, que son las distancias de la excentricidad hasta nuestro punto, hasta nuestro eje central. Para esos valores nos da diferentes casos, los cuales son cuatro casos, a partir de los cuales nosotros tenemos que ir comprobando y viendo en qué caso tenemos que aplicarlo. Los casos se basan en las relaciones de E, L y EB sobre B, ¿ya? Esto vamos a verlo más detalle mientras lo estamos resolviendo el ejercicio, pero se basa en eso. Y de igual manera, en el... no. Aquí en el caso 4, ¿no? Podemos observar L sobre L y B sobre B y sus diferentes condiciones, que tiene que ser menor a un sexto y también menor a un sexto. De aquí nos da estas condiciones para elegir en qué caso nos encontramos y para poder hallar lo que es un área efectiva. Del área efectiva, nosotros tenemos que sacar lo que son las longitudes efectivas, un L' o L efectiva, longitud efectiva y un B'. Entonces, en los casos nos ayudan a saber qué ecuación debemos utilizar para hallar el área efectiva. Como pueden ver, en el caso 3 es esta ecuación y en el caso 4 esta, ¿no? Luego, esta es la ecuación para poder hallar lo que es la carga última por este método, que se parece, ¿no?, a los métodos de Hansen Basic, donde se aumenta lo que es nuestro factor I, que es que se halla a partir de lo que es la inclinación de la carga. Además que tiene una excentricidad, ¿no? Tiene una inclinación. Entonces también nos muestra en la parte teórica los gráficos a partir de los cuales podemos hallar nosotros L2 sobre L. Y en esta parte para poder hallar también B2. Cada gráfico es para un caso, entonces son diferentes gráficos, ¿sí? Y tenemos que ir viendo cuál debemos de utilizar. Como les indiqué, es un método nuevo que el INGE está avanzando este semestre. Entonces vamos a... no copié todavía el ejercicio. Un ratito. Vamos a copiar el instructivo. Ya, ese es el ejemplo 3.3. Y esta es la gráfica con los datos que nos proporciona. Ya. Entonces, vamos a primero ver qué nos dice el ejercicio. Dice, para la figura se pide determinar la máxima presión segura de apoyo con un factor de seguridad de 3 sobre la carga neta aplicada utilizando el método de Heiter y Anders, cuando además existe excentricidad NB de 0.15 y NL de 0.30. Como ya se había dicho, este caso se aplica para zapatas donde tienen una excentricidad en la carga, ¿ya? En una distancia desde el eje hasta la carga.
Bien, esta es nuestra carga aplicada, que se encuentra, ya sabemos aquí con qué excentricidad, y además nos indica que se encuentra a un ángulo de 5, ¿no? Aquí son phi de 5, un tita de 5 grados. Y además podemos observar que por debajo de la superficie tenemos a 3 metros nuestro nivel freático. El nivel freático, como no nos indica si es inicial o final, tomamos en cuenta que es para ambos casos. Por encima tenemos un suelo seco con un peso específico de 20 kilonewtons sobre metro cúbico, una cohesión y un ángulo de fricción, en los cuales son iguales para el suelo seco y el suelo saturado, como podemos ver. Luego tenemos el peso específico saturado de 18 kilonewtons sobre metro cúbico. Bien, esos son los datos, ¿no?, que siempre nos han dado para poder resolver este tipo de ejercicios. Ahora, aquí además, lo nuevo que estamos viendo es que nos da una vista en planta de lo que es la zapata. Aquí está P y L, ¿no?, base y longitud, donde a partir del eje nos está indicando que a esta distancia se encuentra EB y a esta distancia EL. Y ese sería nuestro puntito de aplicación con esas excentricidades. Además, aquí nos indica el peso específico del concreto y del agua. Bien, una vez teniendo en cuenta entonces todos esos datos, tenemos que primero anotar, ¿no?, la ecuación. Alguien creo que tiene su micrófono. Ya. La ecuación para la cual la ecuación de Heister y Anders, que es para hallar lo que es la carga última, ¿no? Entonces la ecuación por NC, ya es esta misma ecuación, ¿no?, que les mostré en el texto hace un momento. Ya. Esta es la ecuación para poder hallar nuestra carga última. Ahora, como siempre, tenemos que ir buscando todos los valores que no tenemos, que son de los factores de forma, de capacidad y de profundidad, para así poder hallar nuestra carga última. Bien, para poder hallar los factores N, en este método nos proporciona una tabla, de igual manera que para Hansen, Basic y Meyerhoff, una tabla en la cual encontramos lo que son NC, NQ, N gamma, y además también nos da una columna en la cual se encuentra relacionado NQ y NC. Esta tabla se utiliza a partir de lo que es el ángulo de fricción. En nuestro caso, el ángulo de fricción es de 36. Entonces buscamos ángulo de 36, 25, continúa aquí. Y se encuentra aquí. Entonces copiamos nuestros 4 valores de NC. Aquí hay un pequeño error que NC dice, ¿no? Es NC, NQ, N gamma el orden. Entonces esta parte lo corrigen, es NQ, ¿ya? Por si tal vez se confunde. Bien. Entonces anotamos NC, NQ y N gamma, que hemos encontrado de las tablitas. NC es de 50.59, NQ 37.75 y N gamma 56.31. Además, tenemos lo que es la relación de NQ y NC, que vamos a utilizarlo después con una de estas ecuaciones.
también nos conviene anotarlo. NQ sobre NC de 0.75. Ya tenemos los factores n. Podemos pasar a hallar lo que es nuestra carga asterisco, nuestro coasterisco, que habíamos dicho que esto se realiza desde el nivel de fundación, ¿no? Desde la profundidad de fundación en condiciones finales. Pero como nuestro nivel freático se encuentra sin especificación de que si es en final inicial, nosotros tomamos que simplemente es para ambas condiciones. Pero estamos haciendo para condiciones finales. ¿Ya? Entonces, por encima del nivel de fundación tenemos que un peso específico de 20 por la altura de 3. Y como no se encuentra en ninguna parte con presión de poros, simplemente sería eso. Entonces, 60 kilopascales. Luego, para poder hallar los factores de forma, de profundidad y de inclinación, podemos observar que aquí en las ecuaciones necesitamos hallar lo que es la base efectiva, el ancho de la base efectiva, ¿no? Un B', que es el efectivo. Para encontrar entonces este B', vamos a hacer los siguientes cálculos. Ese ancho efectivo se halla a partir del área efectiva, que ya les había mostrado igual, que son 4 casos de los cuales debemos de seleccionar uno. Entonces, para poder seleccionar parte de lo que es B sobre B y L sobre L. Nosotros tenemos de dato lo que es B y L, que son las excentricidades en B y la excentricidad en la longitud. Entonces, nuestro EB es 0.15 sobre la base, que es de 3. De aquí vamos a tener que EB sobre B, esa relación, tiene un valor de 0.05. Y en la relación de L sobre L, reemplazamos que L es igual a 0.30 y L es igual a 5. Y esta relación es igual a 0.06. Ya, teniendo estas relaciones, nuevamente aquí vamos a ir. Aquí. Ya, entonces para poder seleccionar el caso necesitábamos saber lo que es L sobre L y EB sobre B, valores que nosotros tenemos. Vamos a anotar aquí. EB sobre B nos había salido que es 0.05 y L sobre L igual a 0.06. Entonces vamos a ir comprobando ya todos los casos y a cuál pertenece. L sobre L es 0.06 directamente aquí. 0.06 es mayor a un sexto. Entonces, un sexto equivale a 0.17 en decimales, no en fracciones. Entonces, 0.06 es mayor a 0.17, no. Con tal de que ya no cumpla uno, simplemente no es el caso. Pero vamos a ver qué pasa en esta parte. 0.05 es mayor a 0.17, tampoco. Entonces no estamos en el caso 1. Ahora, el caso 2, L es 0.0, L sobre L, ¿no? 0.06 y nos dice si es mayor a 0.5, tampoco. B sobre B es 0.05 y es menor a un sexto, que es 0.17, sí, pero no cumple en esta parte, ¿no? Porque no es mayor a 0.5.
Ahora, para el caso 3, bueno, en el caso 3 tenemos L sobre L 0.06 y EB sobre B es 0.05. Ahora aquí esto era 0.17. Un sexto, diré, sí, un sexto. Entonces 0.06 es menor a 0.17, sí, y 0.05 es menor a 0.5, sí. Nos estaríamos encontrando en este caso, pero vamos a ver el cuarto caso más y luego vamos a ver que sucede algo extraño y vamos a hablar un poco sobre eso. Ya, L sobre L se encuentra que es 0.06 y B sobre B es 0.05. Entonces, comparamos. 0.06 es menor a 0.17, sí, y 0.05 es menor a 0.17, sí, también, ¿no? Porque ambos, para ambos tiene la condición que sea menor a un sexto. Entonces, observamos que también cumple. ¿Ya? Entonces, al revisar este ejercicio que está propuesto en este texto y resolverlo, también he podido observar como que esa discrepancia, ¿no? Medio extraña, en la cual se cumple con ambos casos. Y estuve investigando un poco sobre este método, como les dije, como es un nuevo método que se está avanzando. Pude observar que en este caso podemos observar que 0.5 es un valor bastante lejano, ¿no? De lo que es nuestro B sobre B, que es 0.05. Es bastante lejano. Entonces, estas relaciones de 0 a un sexto y de 0 a 0.5 están hechas para esos valores, ¿no? Todos esos valores de 0 a 0.5 son aplicables con este método. Entonces tenemos un rango de valores bastante amplio en el cual se está abarcando para el caso 3. En cambio, en el caso 4 observamos que apenas va hasta 0.17, que es un sexto, y ambos van hasta 0.17, que son valores mínimos que podemos observar que este método está adoptando, ¿no? Y para las condiciones. Entonces, en este caso he podido ver y un poco leyendo que 0.17 como se encuentra bastante cercano a nuestro 0.05, se elige este caso debido a que el rango como que el rango para poder elegir este caso no es tan amplio, entonces no tiene un porcentaje de error, como así decirlo, mayor, ya que este sería mayor porque nos encontramos muy lejos de 0.5. En cambio, en este está bastante cercano a comparación del 0.5 a 0. Hasta 0.17. Se podría decir que este es más aplicable para valores mayores a un sexto, ¿ya? Pero también, no sé si ya avanza esta parte teórica con el INGE, podrían consultar, ¿ya? Entonces, por esa razón, vamos a elegir nosotros el caso 4. Ya, y en el caso 4, una vez sabiendo que pertenece aquí, nos muestra primero una gráfica donde podemos observar más o menos el tipo, no, pero no es esta, el tipo de área que se está tomando en cuenta, la cantidad y las longitudes de las áreas en las que se está tomando en cuenta, es este, para L menor a un sexto y el B menor a un sexto. Entonces está pasando este tipo de zapata en el cual nuestra área efectiva es toda esta parte de aquí, a una distancia de L2 y a una distancia de B2 por esta parte. La ecuación que debemos de utilizar para hallar lo que es la área efectiva es esta,
del caso 4 y además nos muestra condiciones que para este caso dice L' va a ser igual a L y B' va a ser igual a A' sobre L'. Entonces estas condiciones también las vamos a tomar en cuenta para poder hallar nuestro B' y L'. No, es este, ¿no? En este gráfico. Ya, entonces como pertenece al caso 4, vamos a poner caso 4. Donde en el caso 4 tenemos que 0.05 es menor a un sexto y 0.06 también es menor a un sexto y se está cumpliendo, ¿no?, con las condiciones. Bien, para poder usar nuestra ecuación área efectiva, habíamos dicho que va a ser igual a B por L menos B menos B2 por L menos L2, todo esto entre 2. Entonces tenemos que aplicar esta ecuación para poder hallar nuestra área efectiva. Pero observamos que necesitamos los valores de B2 y L2 que no los tenemos de dato y tenemos que hallarlos. Entonces, este gráfico que lo habíamos observado, donde nos indica qué es L2 y B2, ¿no? Son estas partes, estas longitudes, de las cuales se está aplicando para poder hallar el área efectiva, ya que necesitamos, ¿no?, para poder hallar un área de las longitudes las longitudes. De aquí, entonces, por debajo de esta gráfica van a poder encontrar lo que son estas otras gráficas, de las cuales tenemos que hallar lo que es L2 y B2. En este caso, nos da relaciones L2 sobre L y B2 sobre B, y vamos a hallar esas relaciones además, y también de las cuales podemos hallar lo que son L2 y B2. Disculpen. Primero, observamos que necesitamos B sobre B. No sé si hemos hallado. Sí, ¿no? B sobre B, que es 0.05. B sobre B es igual a 0.05. Y además necesitamos L sobre L. Y en nuestro caso, L sobre L es igual a 0.06. Bien, teniendo estas relaciones, entonces buscamos en esta parte de acá 0.05. 0.05 se encuentra justo en esta línea. Con otro color para que se vea. Acá se encuentra justo en esa línea. Y L sobre L se encuentra a 0.06. L sobre L son estas curvas que nosotros podemos ver, y L2 sobre L es recién el eje en X, por así decirlo. Entonces, para L sobre L igual a 0.06 tenemos que buscar esa gráfica, que es esta curva, ¿no? Pertenece a esta curva. Y tenemos que ver dónde choca con la línea roja que hemos marcado. Choca más o menos por esta parte. Ay, no se chocó. Ahí. Y ahí. Entonces tenemos que está en el rango de 0.4 a 0.6. Por la mitad se encontrará 0.5. Y podemos decir que más o menos se encuentra a un L2 sobre L igual a 0.56 posiblemente, ¿ya? Entonces ya tenemos lo que es L2 sobre L. Vamos a anotarlo aquí.
L2 sobre L es igual a 0.56. Ahora necesitamos hallar B2 sobre B, que vamos a ir nuevamente a este gráfico, donde también necesitamos EB sobre B, y EB sobre B habíamos dicho que es igual a 0.05 y EL sobre L a 0.06. De aquí nuevamente buscamos 0.05 que se encuentra en esta parte y L sobre L 0.06 nuevamente, que es esta curva, ¿no? Esta curva de aquí. Y como podemos ver, choca más o menos por ahí. Entonces está entre el rango de 0.2 y 0.4 y tal vez podríamos decir que se encuentra habrá un B2 sobre B igual a 0.33. Vamos a ver. Entonces ya tenemos nuestras relaciones de L2 y B2 sobre L, donde vamos a hallar lo que es B2 y L2 que necesitamos para hallar nuestra área efectiva. Entonces, realizando el simple despeje, L2 va a ser igual a 0.56 por L, que L es 5, y de aquí vamos a tener L2. Ahora aquí en B2 vamos a tener 0.33 por B, que es 3. Entonces, L2 va a ser igual a 2.8 metros y B2 va a ser igual a 0.99 metros. Esas son las longitudes que se había mostrado, ¿no? Donde se encuentran en el área efectiva. Ya teniendo esas longitudes, podemos ahora sí hallar el área efectiva directamente con esta ecuación. B es igual a 3 por la longitud 5 menos B nuevamente 3 menos B2, que es 0.99, por L5 menos L2, 2.8. Todo esto tenemos que dividirlo entre 2. Esto es menos. De aquí tenemos que nuestra área efectiva va a ser igual a 12.789 metros cuadrados. Luego, tenemos que encontrar entonces a partir de esto lo que son la longitud efectiva y la base efectiva. Entonces, nuestra L' y B' de la teoría del texto les había mostrado que también nos indica cómo debemos adoptar estos valores, y decía que la longitud efectiva simplemente va a ser igual a L y la base efectiva va a ser igual a la área efectiva entre la longitud, que simplemente es como despejar, ¿no? La longitud entonces tenemos que es 4 y del área efectiva 12.789 entre la longitud efectiva 5. Será que B efectivo o la base efectiva es de 2.56 metros. Bien, ya tenemos los dos valores de la base y la longitud efectiva, y ahora sí podemos pasar allá lo que son los factores de forma, de profundidad y de inclinación. Ahora, primero vamos allá a los factores de forma, que son S, C, Q y gamma. Aquí. SC va a ser igual a 1 más B' sobre L NQ sobre NC. SQ va a ser igual a 1 más B' sobre L por la tangente de phi. S gamma 1 .
1 menos 0.4 de B' sobre N. Para, reemplazamos entonces los valores para hallar nuestro SC, que va a ser 1 más. Habíamos dicho que B' es igual a 256 y L es 5. B' 2.56 entre L, que es 5, no es L', por NQ sobre NC, que también tenemos la relación aquí de 0.75 igual a 1.38. SQ es 1 más B' 2.56 entre L5 por la tangente de phi, que es 36 de dato. Entonces, SQ es igual a 1.37. Luego tenemos ese gamma 1 menos 0.4 por 2.56 entre 5 menos... no, igual de esto. Igual es a 0.79. Ese gamma. Ahora toca hallar lo que son los factores de profundidad de... Y anotamos las ecuaciones. DC va a ser igual a 1 más 0.4 df sobre B' igual. Luego dq va a ser igual a 1 más 2 por la tangente de phi por 1 menos seno de phi al cuadrado. No, por df entre b. Y de gamma simplemente va a ser igual a 1. Ya reemplazamos para dc, que es 1 más 0.4 por df, que es 3, nuestro nivel de fundación, y nuestro B', que es 2.56. DC será igual a 1.47 y DQ será 1 más 2 por la tangente de 36 por 1 menos el seno de 36 nuevamente al cuadrado por la profundidad de 3 y la base de 2.56. De aquí tenemos que DQ es igual a 1.29 y de gamma, que es igual a 1. Luego también tenemos que hallar en este caso lo que son los factores de inclinación con una inclinación, habíamos dicho, de 5 grados, que nos indica el problema. Entonces, copiamos. Y C va a ser igual a IQ, que es igual a 1 menos pi sobre 90 al cuadrado. Igual será a 1 menos 36 sobre 90 al cuadrado. No. Le estoy poniendo en directo el ángulo de fricción. No es phi, esto es θ. Donde es la inclinación, los grados de inclinación, que son 5, como nos indica el ejercicio. Entonces son 5. Tenemos 5 grados. De aquí tenemos que IC va a ser igual a 0.89. Luego tenemos que ir I gamma, que va a ser igual a 1 menos θ, el ángulo de inclinación, entre, ahora sí, phi, que es el ángulo de fricción, al cuadrado. Reemplazando 1 menos 5 sobre 36 cuadrado, tenemos que será igual a 0.74. Entonces, tenemos cohesión, tenemos la NSD y tenemos la carga asterisco NST y igual, que ya tenemos, y un medio gamma, tenemos allá también, vamos a hallar, y también tenemos la
base efectiva, n gamma es de gamma y gamma. Tenemos los valores, solo nos faltaría ya lo que es el gamma. Vamos a hacer en este lado. Para hallar el gamma ya habíamos dicho que tenemos tres condiciones que son 0 menor a d menor a df. Luego tenemos df menor o igual, d menor o igual, df más b. Y por último la tercera condición, d mayor a df más b. Habían dicho que la primera condición es cuando D se encuentra desde nuestro nivel de fundación hasta la superficie, ¿no? En ese tramo. La segunda condición se encuentra desde el nivel de fundación, que es DF, desde 3 en nuestro caso, hasta un DF más B, que es una longitud considerable por debajo de la fundación. Y por último, la tercera condición, que D se encuentra muy por debajo de lo que es F más B, o sea, se encuentra el suelo saturado recién por muy profundamente, entonces en este caso se tomaba en cuenta lo que es el suelo seco directamente, ¿no? Ahora, vamos a ver en qué situación, en qué caso nos encontramos. Para esto tenemos que D se encuentra a 3 metros y tenemos D igual a 3 metros. Y aquí vamos a notar que DF se encuentra también a 3 metros. Entonces vamos a ver qué sucede cuando son iguales. Acá tenemos que 0 menor a D, hemos dicho que es 3, y menor a DF, que es 3. No cumple porque 3 no es menor a 3, entonces no. DF, que es 3, menor o igual, D, que es 3, menor o igual, y DF, que es 3 más nuestra base, que era de 3. Entonces tenemos que aquí sería 6. Y decimos que 3 es menor o igual a 3, sí, y 3 es menor o igual a 6 también. Entonces nos encontramos en el segundo caso, y por si acaso vamos a hacer el tercer caso más, que nos dice que D, que es 3, tiene que ser mayor a 6, ¿no? Y no cumple. Entonces directamente aplicamos lo que es el segundo caso, donde nos indicaba que nuestro gamma corregido es igual a nuestro peso específico efectivo más D menos df sobre B de aquí el seco menos el saturado efectivo. Ya. Realizando el reemplazo vamos a tener que el gamma barra U corregido es igual a nuestro, entonces necesitamos el saturado, que es de 18. Será 18, 18, ¿no? 18, ¿no? A ver. 18 menos lo que es 9.8. Esto tenemos más nuestra D, que es 3, menos df 3 sobre la base, que también era de 3, por el seco, que es de 20. A esto menos 18 menos 9.8. Entonces ya tenemos reemplazado y vamos a entonces anotar que notamos primero que el D menos DF es 3 menos 3, entonces se hace 0 y todo esto se anula, ¿no? Luego tenemos que entonces nuestro gamma corregido es igual a 8.2, simplemente con esto. Aquí lo
De aquí ya tenemos todos los datos y debemos de reemplazar en esta ecuación, ¿no? Haciendo la sustitución tenemos que vamos a hacerlo en otra hoja. Aquí espacio. Entonces nuestra carga última va a ser igual a la cohesión, que era 10. Entonces, aquí está, ¿no? 10. 10, de ahí tenemos NC, que era igual a 50.59, NSC 1.38, DC 1.47, y C, que era 0.89, más nuestro Q asterístico que habíamos hallado de 60, NQ 37.75, SQ 1.37, DQ 1.29, y Q es 0.39, ahí 89, más era un medio por el gamma que habíamos hallado, que era de 8.2. 8.2 por nuestra base efectiva B', que es 2.56, por N gamma 56.31, por S gamma 0.79, por T gamma, no, N gamma era 2.56, S gamma 56 y de gamma 0.79. Ahora, y gamma es igual a 0.74. De aquí tenemos que es igual a 4.905.78. Y le vas a decir. Aquí, que hay un error al anotar las unidades. Esto es en kilonewton sobre metro cúbico. Y sí, kilonewton sobre metro. Bien. De aquí entonces tenemos nuestra carga última y debemos de hallar ahora en base a lo que es el factor de seguridad que nos daba de 3 el ejercicio, nuestra carga segura total. Entonces de aquí conocemos que la carga efectiva última será igual a la carga última menos la presión de poros. Despejando de aquí nuestra carga última va a ser que la carga efectiva última más la presión de poros. Entonces tenemos una carga efectiva última de 4.905.78 más 9.8 por la presión de poros para el nivel de fundación. Como se encuentra el nivel freático justo en ese punto, en ese mismo punto, tenemos que es por 0. Entonces, sí. Ese Q que hemos obtenido, ese 4.000, eso tendría que tener un apóstrofe ahí, ¿no? ¿O no? Ah, sí, sí. Ajá. Me voy a poner. ¿Ya? Ay, no necesito. ¿Así? Aquí está muy bien, ¿no? Entonces, simplemente va a ser igual porque es 4.905.78. ¿Ya? Entonces tenemos la carga última y ahora la carga segura neta es igual a la carga última entre nuestro factor de seguridad. La carga última neta va a ser igual a
nuestra carga efectiva última menos nuestra carga efectiva inicial. La carga efectiva última habíamos hallado que es a ver, aquí tenemos, nos estamos equivocando en la nomenclatura. Vamos a ver el texto un ratito. Aquí está. Aquí está. Estamos aplicando esta ecuación. Entonces, sí, no, estaba bien. Van a disculpar. Aquí no tiene el apóstrofe y no es carga. Entonces, nuestra carga efectiva de aquí directamente va a ser que la carga última es de aquí directamente, ¿no? La carga efectiva última no es efectivo. La carga última será este es efectivo. Sí, ahora sí. La carga efectiva es no, la carga efectiva es igual a la carga menos el peso unitario. Aquí hay algo extraño. Me estoy confundiendo. Pero, a ver, tiene que ser que la carga última, a la carga última debemos de sumarle la presión de Porsche. Entonces la carga efectiva va a ser igual a, esto está correcto, entonces vamos a tener a 4.905. Donde sí, habíamos dicho que la carga segura neta va a ser igual a la carga última neta entre el factor de seguridad. Y la carga última neta es igual a la carga última efectiva menos la carga efectiva inicial. La carga efectiva última entonces es igual a 4.905.78 que hemos hallado menos lo que es nuestra carga efectiva inicial, que va a ser igual a 20 el peso específico que nos da aquí el peso específico en condiciones iniciales estamos, ¿no? 20 por la altura que es 3 del estrato y el nivel freático que como se encuentra por debajo se hace 0 la presión de poros. Entonces aquí hemos dicho 20 por 3 y de aquí tenemos que es igual a 4.845.78 kilos por peso. Entonces la carga segura neta será igual a 4.845.78 entre el factor de seguridad de 3. De aquí tenemos que esto es igual a 1.615.26 kilopascales. La carga segura será igual a la carga segura neta más la carga inicial generada, de donde la carga segura neta es 1.615.26 y la carga inicial sería 20 por 3, peso específico por la altura, y a esto, como no es efectivo, entonces no hay presión de poros. Y de aquí sería 1.675.26 kilopascales, ¿ya? Ya, entonces nuestra carga segura, que es el resultado del problema, que es 1.675.26 kilopascales, ¿ya? Entonces la carga segura que nos pedía el problema para que debíamos hallar por este método es de 1.675.26, ¿ya? Más que todo este ejercicio se resuelve para poder entender cómo funciona cuando tiene una excentricidad y cuando la carga tiene una inclinación de ciertos grados, ¿no? Eso sería lo nuevo en este ejercicio, porque básicamente luego lo demás ya es bastante parecido a los demás métodos que tenemos, y además aquí también se incrementan lo que son factores de inclinación debido a esta
combinación de 5 valores. Luego, ¿qué más? Nada más, creo que eso sería. Y no se olviden que estos gráficos dependen de en qué caso se encuentren, si es el caso 1, 2, 3 o 4. Y en esta parte pueden observar en el libro y elegir dependiendo a cuáles, ¿ya? Porque este gráfico solo es para el caso 4. No se confíen entonces de que directamente van a utilizar esto para cualquier valor que les salga aquí en E, B y B. No, esto tienen que buscar dependiendo si están en el caso 1, 2, 3 o 4. Ya, entonces chicos, eso sería todo por hoy día. Le voy a subir el ejercicio hoy día en la tarde o tal vez después de la clase, si me da tiempo, pero sí lo voy a subir a la carpetita para que lo vayan viendo y así puedan resolver, porque también tal vez hay algún cálculo al meter la calculadora que me puede equivocar, pero para que vayan comparando. Ya, es justo creo el cuarto. Ya chicos. Auxi, disculpe, una consultita. No sé si me podría explicar rapidito por qué escogimos el caso 4 y no el caso 3 al inicio del planteo del ejercicio, por favor. Ya había explicado mientras estuvimos resolviendo, pero Sí, sí, por favor. Es que dijo, podríamos escoger este, pero escogimos este al final por este motivo. Esito, por favor. ya, a ver, a lo que, como les dije, este es un nuevo método que se está avanzando este semestre y entonces aún como que el ingeniero creo que no ha hecho en otros semestres las especificaciones, ¿no? Porque no se avanzaba. Ahora, a lo que he ido viendo, investigando en ciertos libros e internet, ah, hemos observado, ¿no? El caso 1 y el caso 2 no es directamente porque no cumple. Ahora en el caso 3 y en el caso 4 cumplía, pero tenemos que en el caso 3 teníamos que esto, EL sobre BL tenía que ser menor a un sexto, que equivale a 0.17, si no me equivoco. Y B sobre B tenía que ser menor a 0.5, ¿no? Y en este caso igual 0.17 y menor a 0.17. Pero podemos observar que, a ver, tenemos de valores 0.06 y 0.05, 0.05, 0.06, sí, esos eran nuestros valores. Entonces, habíamos dicho que primero en esta parte sí cumple y en esta también, y en esta también. Pero tenemos los casos de que 0.06 es menor a 0.17, sí, pero 0.05 es menor a 0.5, pero se encuentra como que muy lejano, demasiado lejano de nuestro valor límite, ya que estos casos se realizan, ¿no? Como que para todos esos valores de 0 hasta 0.5, entonces tiene toda esta parte que se está tomando en cuenta. No sé si me dejo entender. Y en cambio, en esta parte del caso 4 tenemos que está yendo de 0, por así decir, hasta 0.17. Entonces, tenemos como que un rango más corto y más definido, donde los valores serían más aptos para nuestro 0.05, ya que el 0.05 es bastante chiquito y 0.5 directamente se encontraría como que en un rango demasiado lejos o demasiado amplio, por lo que dijimos que sería que sería correcto y más apto utilizar el caso 4, ya que se encuentra como que en un rango más cercano y, por así decir, el error va a ser menos, ¿no ve? Porque estas son como que similitudes y algo así. ¿Ya? Perfecto, Auxi, muchas gracias. Quedó claro, muy amable. Ya, no te preocupes. Ya, entonces, ¿alguna pregunta más?
Ya chicos, lo voy a subir y espero que estén repasando, porque también, ¿no? Ya estamos a más de la mitad del curso. Bueno chicos, nos vemos mañana.